Hola a todos, ¿cómo están? Soy Claudia Manis, bioterapeuta integral, y acá estamos en Ubuntu. Yo soy porque todos somos, en un espacio con mi amigo Fernando García. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Una vez más compartiendo escenarios contigo, gracias. Déjame que te cuente, estuve en una reunión y escuché dos personas que decían, una le decía a la otra, ahora tengo que pelear la herencia con mi medio hermano. Entonces yo dije, ¿medio hermano? ¿Será como el pollo? Medio kilo de pollo, dame medio pollo. Dije, esto lo tiene que saber Claudia. Claudia, ¿existen los medios hermanos? ¿O son No, no existe. Son completos, no, no existen. Se dice, ¿no? Medio hermano cuando viene de un padre o de una madre en común, pero en realidad son hermanos completos. ¿Cómo nos expresamos, no? Mal, porque esa persona es completa, no es un medio hermano. Pero qué importante, desde el lado de las constelaciones, en la parte de la energía, ¿no? Fernando, darle lugar a ese medio hermano, que es un hermano completo que vino quizás antes o después que vos. Porque muchas veces sucede esto, ¿no? Se arman nuevos sistemas, nuevas mamá, se junta con otra persona, y nazco yo. Y ese queda ahí, ¿no? Como el costadito, ese hermano. Y ahí hay muchas implicancias, ¿verdad, Fernando? Así es, nos hemos acostumbrado a dividir, no a sumar, porque Ujú. siempre restamos, siempre no queremos aceptar lo que es una realidad. Acuérdense que siempre el problema de padres es de ellos. Los hijos no tienen por qué verse afectados. Entonces, si tu papá tiene otro hijo, pues él va a ser tu hermano. Va a compartir contigo los genes de tu papá o los genes de tu mamá. Va a compartir el mismo árbol genealógico por parte de papá. Acuérdense que en constelaciones se ve mucho la historia familiar, se ve mucho cómo la familia influye en el evento, cómo influye en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros decimos medio hermano, le estamos quitando un valor, lo estamos excluyendo. Y en las constelaciones no se excluye a la gente. Tenemos que incluirlos. ¿De acuerdo, Claudia? Incluirlos, integrarlos, ¿no? Hacerles parte o hacerlos parte de nuestro sistema, porque ya lo son. Que nosotros no los queramos ver, no los queramos reconocer, es otra cosa. Pero ya están. Y acuérdense, todo lo que excluimos va a venir de alguna forma. Quizás con una sobrina, un sobrino, ¿no? Generaciones que vienen después, a identificarse. O tus propios hijos, ¿no? A identificarse con ese hermano que estuviste excluyendo, que no aceptabas porque y no son de mamá y de papá, por un montón de motivos, ¿no? Que pueden haber. Pero acá lo importante es ver, como decir, es tema de los grandes, pero no han enseñado a dividir, a separar, cuando tenemos las mismas raíces con esa persona. ¿Y qué pasa, Fer, cuando no se le da el lugar que corresponde a ese hermano? Bueno, nosotros sabemos, no sé ustedes, que en constelaciones, claro, Claudia y yo lo sabemos, que en constelaciones existe lo que se llama, primero el sentido de pertenencia y después el orden. Porque cuando excluimos a un hermano que de repente nació antes que nosotros, entonces asumimos que nosotros somos los primeros. Y eso no es cierto. Porque si mi papá ha tenido un hermano con otra mujer o otra persona, entonces nosotros vamos a ser los segundos o los que continuamos, dependiendo el orden en que vamos naciendo. En constelación es muy importante el orden de los miembros de la familia. ¿De acuerdo, Claro, Claudia? en el momento que hemos llegado a este plano, eso para que lo tengan en cuenta, porque puede ser que del lado de mamá yo sea el segundo y del lado de papá sea la tercera. Ver desde el momento que yo llegué a este plano, cuál es mi lugar. Y desde ahí yo puedo actuar. ¿Qué pasa? A veces al no reconocer o al excluir los hermanos que vinieron antes, me estoy cargando, ¿sí? Como si fuera el primero, y no lo soy. No soy la primera. Entonces, al no tener mi lugar, quizás me está costando avanzar muchas cosas, porque tengo una carga que no me corresponde. ¿Se entiende? Energético, ¿no? Porque la responsabilidad del primero, y yo creyéndome primera, la cargo por mí, ¿no? Adentro mío. Así que es muy importante en constelaciones esto, ¿no?
primero, como dice Fer, el derecho de pertenecer, todos tenemos derecho, hasta ese medio hermano también tiene derecho a pertenecer. Que vos no lo sientas así, es otra cosa. Y el hecho de la jerarquía, el orden, ¿cuál es tu orden en este plano, en esta familia? Y desde ahí vas a notar, cuando uno empieza a reconocer, Fer, viste que se empieza a notar muchos cambios dentro de nosotros. Y alrededor nuestro, por supuesto, ¿no? Muchas veces tratamos de, por ejemplo, de excluir al hermano o creemos que como pertenece a otra familia aparentemente, porque tiene otra mamá, entonces asumimos un lugar que no nos corresponde. Y en constelaciones eso no está bien, va contra un principio, porque nosotros pertenecemos a la misma familia, incluyendo a nuestro hermano, y tenemos una jerarquía que está marcada por el momento en que aparecimos en el sistema, que es cuando nacemos. Entonces, si yo hago las veces de hermano mayor, cuando no me corresponde, eso va a repercutir en el sistema familiar. De alguna manera, alguien más adelante va a querer resolver el problema. Acuérdense, este es como una mesa con 4 patas. Si las patas no las ponemos en el lugar que corresponde, la mesa puede que se caiga. Si todas las ponemos juntas, esa mesa no se va a sostener. Entonces, es importante que comencemos a llamar las cosas de la forma correcta. Si tienes un hermano que es solamente por parte de papá y mamá, no es medio hermano, es un hermano completo. Anteriormente incluso, la discriminación era más fuerte y decían que los hijos eran legítimos e ilegítimos, como si el concepto social fuera diferente al concepto natural, porque nacieron del mismo papá o de la misma mamá. Sin embargo, había una exclusión desde el nacimiento. Y eso también llevaba a que hubieran unas restricciones de derecho. Era un poco complicado. Ahora, felizmente, ya esos complejos, esas ideas Sí. han quedado de lado. Exacto, han ido evolucionando, ¿no? La sociedad, ya que estés casado o no al tener los hijos, que por eso venía lo de lo ilegítimo, ya cambió, ya no es como antes, ¿no? Ya tienen hasta los mismos derechos, estés inscripto o no estés inscripto, como corresponde. Así que, Fer, ¿qué le diríamos a la gente? Primero, me parece reconocer que si esa persona vino antes o vino después que vos, ese hermano vino por algo. Y si vos te pones a pensar, de alguna forma te está ayudando a que la carga del sistema, ¿sí?, que viene de arriba, no la cargues vos solo. Quizás se pueda repartir entre los hermanos, ¿no? O sea, estas implicancias, estos mandatos, estas lealtades invisibles que tenemos con los anteriores. Así que yo diría, empezar a tomarlo en tu corazón y quizás así se te alivie la carga. Ahora, Claudia, ¿qué pasaría si yo no conozco al hermano? O sea, ¿también lo tengo que incluir? Es lo que muchas veces nos han preguntado. ¿Qué se hace en ese caso? Yo sé que mi papá tiene 3 hijos más, pero yo nunca los he conocido, yo no sé nada de ellos. Es más, de repente hasta están muertos. ¿Los debo incluir? Lo debes incluir. Y me acordé hace un tiempo atrás, hace bastante en realidad, hice una constelación individual y era una chica que ella era hija única. Hija única. Y en realidad empezó a salir que tenía más hermanos, estos medios hermanos, ¿no? Que ella, claro, no los conoce, no sabe el nombre, pero sabe que había 3 antes que ella. Y un montón. Y después de ella. Y así empezamos a poner los vínculos, ¿no? En este individual. Y esta persona que siempre se sintió hija única y sola, muy sola, porque esa era la angustia que tenía, de repente al ver en el tablero, ¿no?, con todos estos vínculos, le digo que estaban en el orden correcto, le digo, ¿cómo te sentís ahora? Y se sentía tan acompañada, ¿no? Energéticamente, ¿viste? No estás sola. O sea, y lo más loco fue, o lo mágico, que a los días, por Facebook, uno de estas personas que había puesto, que ella no tuvo contacto, pero sabía que existía, por nombre, le escribió. Entonces, ¿qué es, no? O sea, esto de estoy sola y de repente tengo hermanos, ¿no? Si ella, este No se tema, mueren. incluirlo. Entonces, no importa si no los conoces. Es más,
incluimos cuántas veces a nuestros padres o abuelos, bisabuelos que no conocimos. No importa eso, porque la memoria, ¿sí?, de los anteriores está en nosotros. Acuérdense que somos un inconsciente, el inconsciente familiar. ¿Sí? Está el familiar, está el colectivo y está el individual. Nosotros somos conciencia individual, pero también compartimos el inconsciente familiar, o sea, toda tu familia. Entonces, no importa si no los conociste. Si lo que vos trabajes hoy, lo que a vos te afecta hoy y lo trabaja, afecta a todo el sistema, porque compartimos todos una memoria. ¿Sí? Claudia, te la voy a poner más difícil. Eh, ya que estamos tocando un poco de constelaciones familiares, hablamos de hermanos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los abortos? ¿Se consideran hermanos? En las constelaciones los incluimos, sí. ¿Por qué los incluimos? Para darle su lugar, energéticamente, ¿no? El destino que haya tenido, ya sea espontáneo o no, no importa, porque acá justamente sacamos todos los juicios, todas las intenciones, nos vaciamos de intención. Y solamente darle el lugar, ¿no? En esto de tu destino, ¿sí? Quizás fue difícil, pero perteneces al sistema. Es algo muy simple. Y sabes que no para todo el mundo, porque esto de generalizar no sirve, ¿no? Pero hay muchas mujeres, ¿sí?, que a través de ya sea un aborto espontáneo o provocado, después tienen un remordimiento, tienen culpa de eso que no fue, ¿no? Entonces, incluirlo es darle lugar a ese ser que en su momento estuvo, ese óvulo, ese espermatozoide y se unieron. Entonces, yo le doy el lugar energéticamente. ¿Para qué? Para que si vienen hijos posteriores, o si ya tengo hijos, no carguen con esa energía. Es como esta liberación, ¿no? Para arriba y para abajo vamos liberando. ¿Y qué otra cosa me has preguntado? No me Claro, acuerdo. los abortos son considerados como hermanos y se deben de incluir. Exactamente. Y necesitan su lugar. Entonces quizás no sos la tercera, sos la sexta, si hubo a 3 antes que vos. Pero bueno, energéticamente, ¿no? Cada uno, y por como dice Ben Hellinger, ¿no? La pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer. Hayas nacido o no hayas nacido, ¿no? Y el lugar que te corresponde. Tú sabes que ese, es importante el lugar que ocupas en la familia, porque, por ejemplo, también si lo vemos desde el punto de vista de la biodescodificación, muchas veces cuando tienes un evento, lo primero que preguntas es, ¿qué número de hijo eres? Para buscar en el árbol, de repente tu mamá, qué número de hija fue. Y muchas veces te vas a dar cuenta que hay o más afinidad o quizás más complicaciones, porque por el número de hijos que puedes haber sido, o porque se puede estar repitiendo una historia basado en el número de hijos, ¿no? Por ejemplo, si tu mamá no se llevaba bien con su hermano tercero y ella era la segunda, y a ti te pasa lo mismo, quizás tengas un conflicto similar. Entonces es importante entenderlo. Incluso si ha habido un aborto, tú ya no eres el segundo, sino pasas a ser el tercero, si nació antes que tú o se perdió antes que tú. Entonces, cuando se trabaja en terapia, nosotros tratamos de llegar a ese punto, ¿no? Tratar de entender qué historia hay detrás de la historia que el cliente nos cuenta. Porque el cliente viene ya prefabricado con sus respuestas, ¿no? Oh, me duele la cabeza por tal cosa, estoy mal de estómago por tal cosa, porque nos han también enseñado a justificar las cosas, más que a resolverlas, encararlas y mejorarlas. Y para eso, pues, estamos los terapeutas, ¿no? Para eso está Claudia, para eso estoy yo, para si necesitan un acompañamiento, si les es un poco difícil entenderlo, si les cuesta o si al tratar de hacerlo tienen mucha incomodidad, quizás es posible que necesiten un profesional que los acompañe. Como dicen, un problema entre dos es menos atroz. Entonces, de repente, si necesitan, estamos acá para ayudar. Pero acuérdense, no existe miedo hermano. Y es importante incluso entenderlo desde el concepto, porque el solo mencionar medio hermano ya lo estamos excluyendo. No le estamos dando el lugar correcto.
Sé que se acostumbra a decir eso, pero acuérdense que eso viene de muy atrás, en donde sí se excluía al hermano que no pertenecía a una misma familia. Ahora, felizmente, ya no es así. Ya, Exacto. Empezar a adaptarnos, ¿no? A esta evolución que lindo de decir las cosas como son, ¿no? Y cómo fueron las cosas también, tomarlas como fueron. Y sobre todo, vuelvo, para integramos, para ordenar. Y vas a notar al ordenar cómo, vuelvo de nuevo, esas cargas, ¿no? Que esa pesadez que tenía quizás se te alivia. Y voy a ir a, ¿cómo? Bueno, vení, trabaja con nosotros, con Fer, conmigo, y esta magia que es, ¿no? Que son las constelaciones, que lo único que buscan es ordenar y sanar a uno y al sistema, ¿no? Así es, Fer. ¿vamos cerrando, Claudia? Vamos cerrando. Como siempre, un placer, y bueno, los que nos escuchen, si tienen preguntas, por favor, nos escriben, dejen sus comentarios, y si algún tema que quieran hablar, Fer, para el próximo, porque ya no, hablemos de herencias, ¿querés? Eso me Ok, pusieron sí. y también vamos a hablar sobre herencias. Acuérdense Bien, que herencia no solamente es dinero. exactamente. Bueno, no digas nada, pues si no se va a alargar, hablamos en el próximo video, ¿te parece? Está ahí, pero no se olviden de Dale, suscribirse, ¿ok? De seguirnos en el canal. Cualquier comentario, pues lo ponen y vamos a responder. Además, si quieren un tema, así como que nos han pedido de herencia, si quieres que se trabaje un tema en especial, nos hace saber y estamos a tu disposición. ¿Ok? así es. Gracias. Gracias a todos. Bye bye. Bye bye.